Hola a todos, oremos juntos. Padre Santo, tú que creaste el universo y todo lo que contiene, y que gobiernas toda la historia del mundo bajo tu providencia, te damos gracias por la gran gracia y el amor con que nos salvaste, a nosotros que merecíamos la destrucción eterna, y que en tu gran compasión viniste tú mismo, tomando cuerpo humano, por la sangre que derramaste en la cruz en Gólgota. Pagaste en nuestro lugar el precio de todos nuestros pecados, recibiste en nuestro lugar la maldición y el juicio que nos correspondían, y nos salvaste con la sangre de Jesús. Padre, también te damos gracias porque mientras vivimos en este mundo, el Espíritu Santo nos acompaña, nos cría, nos guía y nos conduce dentro de esta iglesia, que es tu cuerpo, Señor, y porque a través de esta iglesia cumples tu voluntad. En este momento, entre los misioneros que llevan a cuestas el peso del Evangelio y están repartidos por todo el mundo, junto con sus familias, ya son más de 500 personas. Padre Dios, en la obra que ellos realizan de anunciar el Evangelio y establecer iglesias en tierras extranjeras, aunque enfrentan muchas dificultades, tropiezos y oposición, te pedimos que nuestro Señor, el Espíritu Santo, los guíe, los ayude y les añadas fuerza y poder para que puedan avanzar con valentía en la extensión del reino de Dios. Y para que nosotros que respaldamos esa obra no tengamos ninguna carencia, bendícenos más y más en cuerpo y en espíritu. En este mismo momento se está llevando a cabo también el retiro de verano en Gwangju. Hoy, en este día en el que se predica el Evangelio, te pedimos que nuestro Espíritu Santo abre de par en par tanto los labios de nuestros pastores que anuncian la gran obra que el Santo Jesucristo hizo en la cruz, como los oídos y los corazones de todos los que escuchan la palabra, para que podamos ver con nuestros propios ojos la obra maravillosa de que al oír la palabra de verdad de Dios, el Evangelio de salvación, nazcan de nuevo como hijos de Dios. Esta mañana hemos venido delante de la palabra de Dios, deseando recibirla. Abre aún más nuestros corazones y añádenos sabiduría e inteligencia para que podamos comprender profundamente en lo más íntimo del corazón la palabra de Dios. Guía también los labios de este humilde predicador por medio de nuestro Señor, el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hoy por la mañana vamos a estudiar un poco sobre el Espíritu Santo. Se nos dice, sed llenos de Espíritu, pero para que nosotros seamos llenos de Espíritu Santo, primero el Espíritu Santo debe estar dentro de nosotros. Este Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, el único y verdadero Dios. En el Antiguo Testamento, este Espíritu aparece registrado continuamente en las Escrituras, bajo distintos nombres: el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, así sucesivamente. Por eso, desde Génesis 1:2, ya se habla de la obra del Espíritu. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el Nuevo Testamento también, a este Espíritu Santo se le llama de muchas maneras: el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. Hay muchos nombres distintos en la Escritura, y nosotros vivimos ahora en la era del Espíritu Santo. A la era del Antiguo Testamento la llamamos la era del Padre.
En esa era, el Espíritu venía de manera temporal sobre ciertas personas específicas. Descendían sobre alguien para una misión particular, y cuando esa misión se cumplía, a veces se retiraba, y también si aquella persona sobre quien había venido el Espíritu desobedecía o permanecía en pecado, el Espíritu se apartaba de ella. En Salmo 51:11, después de que David pecó a través de Betsabé, cuando reconoció su pecado y oró delante de Dios, dijo: no me eches delante de ti y no quites de mi Santo Espíritu. En aquella era del Antiguo Testamento se hablaba así porque el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, en verdad podía ser retirado. Si vemos 1 Samuel 16, cuando Saúl pecó, ¿qué dijo Dios? Que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El Espíritu obró sobre Saúl, quien era en ese momento el primer rey, pero luego ese Espíritu se apartó de Saúl. Ese suceso está registrado. El Sansón también, cuando el Espíritu venía sobre él, desataba una fuerza extraordinaria. Se dice que, movido por el Espíritu de Jehová, sin tener nada en las manos, despedazó a aquel león como quien despedaza a un cabrito. Eso no era ni de lejos una fuerza común, ¿no? Pero Sansón cayó en el fuego de Dalila y terminó revelando el secreto de su fuerza, que él era nazareo y que esa fuerza salía de su cabello. Entonces ella hizo que Sansón se recostara sobre sus rodillas y se durmiera, y mandó rasurarle por completo el cabello. Su fuerza se había ido. Sin saber esto, llegaron los filisteos, y él, pensando: ahora mostraré mi fuerza, se levantó de un salto, pero toda su fuerza había desaparecido. En otras palabras, no se dio cuenta de que Jehová, es decir, el Espíritu Santo, ya se había apartado de él. Así, en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía y luego se retiraba cuando la misión terminaba. En aquel tiempo, el Espíritu venía de manera individual sobre personas específicas para cumplir un propósito y una voluntad particular de Dios. Y luego, en la época de Jesús, a la que llamamos la era del Hijo, durante los cortos 3 años y medio de su ministerio público, Jesús trabajó junto con el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu al desierto, ayunó 40 días y fue tentado por el diablo. Se dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo, es decir, con aceite. En realidad, Jesús trabajó junto con el Espíritu Santo, y cuando echaba fuera demonios, decía que si él, por el Espíritu de Dios, echaba fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ya había llegado a ellos. Así, con este espíritu y este poder, como quien es ungido con aceite, Dios estaba con Jesús, y Jesús estuvo haciendo el bien. Hizo el bien y sanó a todos los que estaban oprimidos por el demonio, por el diablo. Y eso significa que en el corazón de aquella persona echaba fuera al demonio que la dominaba, y en su lugar entraba el Espíritu Santo, es decir, la palabra de Dios. Y luego, a partir de la era de apostólica, finalmente el Espíritu Santo entra en las personas y obra en ellas. Después del Pentecostés, incluso los apóstoles antes de Pentecostés no podían hacer la obra de Dios. Pero después que en el Espíritu vino en Pentecostés, cuando los apóstoles finalmente anunciaron y predicaron el Evangelio de gracia de Dios, ocurrió una obra verdaderamente asombrosa. Con el poder del Espíritu predicaron el Evangelio y la palabra, y también por el poder del Espíritu la gente escuchaba y entendía, y que sus vidas cambiarán, que sus pensamientos cambiarán, que sus corazones cambiarán, que su manera de vivir cambiará, que su manera de hablar cambiará, y que se convirtieran en personas completamente nuevas. Todo esto
por completo fue la obra del Espíritu Santo. Por eso vivimos ahora que en la era del Espíritu Santo, antes de ascender al cielo, Jesús dijo, primero de Hechos 1:8, que cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, recibieran poder. ¿Qué clase de poder? El poder inmenso que cualquier persona al oír y creer esto pueda pasar del infierno al cielo. Este enorme poder, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto dijo. Y esto solo se cumple cuando el Espíritu Santo viene en la obra del Espíritu. Ahora mismo la cabeza de esta iglesia es Jesucristo. Y Jesucristo está presente ahora mismo como el Espíritu. Como el Espíritu de Cristo, como el Espíritu de Jesús. En Mateo 28:20, en el último versículo, Jesús dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con qué está con nosotros? No con el Jesús que llevaba un cuerpo humano, sino con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu de Dios. Y ahora mismo, en este mismo lugar, también está presente. Del Santo Espíritu de aquel Jesús, del Espíritu de Cristo, es de lo que estamos hablando hoy. Tal vez sea justamente hoy, en mi tiempo señalado, cuando el Señor quisiera hacer esto. Con labios débiles e indignos hablo de esto, pero en la era apostólica, como todavía no se había escrito la Escritura, el Espíritu Santo mismo hablaba directamente estas palabras. Así como un espíritu inmundo le habla directamente a un chamán, o como las personas que fueron movidas por el Espíritu de Dios escuchaban directamente la palabra de Dios. En la era apostólica, los apóstoles escuchaban directamente lo que decía el Espíritu Santo. Así, el Espíritu hablaba directamente a personas. Así el Espíritu hablaba a Felipe. El Espíritu le habló directamente a Felipe. Acércate y júntate a ese carro. Así cuando el eunuco de Etiopía, después de terminar su adoración en Jerusalén, regresaba por el camino y en el desierto subía a su carruaje para volver a su tierra. El Espíritu Santo mismo le habló directamente a Felipe para que predicara el evangelio a ese etíope. El Espíritu le dijo directamente. Y a Pedro, mientras oraba en la azotea, se le mostró una visión. Dentro de un lienzo aparecían toda clase de animales, peces y aves que en Levítico, en el Antiguo Testamento, estaba prohibido comer, cosas consideradas inmundas. Mátalos y come, vio esta visión. Mientras Pedro pensaba profundamente en esta visión, el Espíritu Santo mismo le habló a Pedro y le dijo que 2 hombres vendrían a buscarlo, que ellos lo llevarían a Cesarea, a la casa de alguien. En Cesarea, ¿quién era? De un gentil, la casa de Cornelio, ¿no? Cornelio, ¿verdad? No sé por qué se me encanece tanto la cabeza. Lo llevarían a la casa de Cornelio, ¿y quién le dijo que fuera con ellos? El Espíritu Santo le habló. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Así habló el Espíritu Santo. Y cuando comenzó la misión mundial, mientras Bernabé y Pablo predicaban el Evangelio en Antioquía, en Pisidia, el Espíritu habló. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y al Saulo para la obra que los he llamado. En ese momento el Espíritu habló directamente y el Espíritu también indicó la dirección hacia la cual debía anunciarse y predicarse la palabra. Así, cuando quisieron predicar la palabra en Asia, es decir, hacia el lado de Turquía, hacia nosotros, el Espíritu de Jesús no lo permitió. El Espíritu no lo permitió.
Y entonces, en una visión, cierto hombre de Filipo le dijo, ven aquí y ayúdanos. Y así, creyendo que el Espíritu les ordenaba anunciar y predicar la palabra hacia ese lado, el Evangelio pasó de Asia a Europa. Ese cambio de dirección también fue la obra del Espíritu Santo. También en la era apostólica, como en ese tiempo aún no se había escrito la Escritura, el Espíritu Santo mismo hablaba directamente a los apóstoles y así los guiaba e instruía. Debe ser algo asombroso. En el registro bíblico aparecen pocos versículos así, muy pocos, pero personalmente pienso que probablemente el Espíritu Santo también instruyó y habló directamente a los demás apóstoles en aquel tiempo. Y desde entonces, en la era del Nuevo Testamento, cuando finalmente se completó la Escritura, en esta época en la que vivimos ahora, el Espíritu obra a través de nosotros. Y esto sucede a través de la evangelización, es decir, al escuchar y predicar la palabra de Dios por la fe que se recibe al Espíritu Santo, y así el Espíritu obra. Por eso, como dice 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar por la locura de la predicación a los que creen. Y la multitud de los salvados de esa multitud y dentro de las multitudes de los salvos, Jesucristo está presente como cabeza de la iglesia y como el Espíritu Santo, y Él es quien mueve a toda la iglesia. Y para eso, el primer paso para recibir la plenitud del Espíritu Santo es el sello. Dios, a la persona que oye el Evangelio de salvación y verdaderamente lo cree, la sella y luego entra a morar en ella de inmediato. El sellar del Espíritu Santo y su morada interior suceden en el mismo instante. Y después de esto ya lo dice Dios, pero oír y creer, eso lo hago yo. Es libre albedrío. El que cree no será condenado. El que no cree ya ha sido condenado y será juzgado e irá al infierno. Creer o no creer en ese gran amor y esa gran gracia de Dios, la decisión se le ha confiado a cada persona, a toda humanidad, para que cada uno decida por sí mismo. Se nos dio libre albedrío. Así fue con Adán en el jardín de Edén, comer o no comer. El día que en él comieres, ciertamente morirás. Pero al lado también estaba el fruto del árbol de la vida. Comer el fruto del árbol de la vida daba vida eterna, pero para poder comerlo había que, por libre albedrío, no comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Había una decisión de libre albedrío que había que tomar. De la misma manera, ahora también cuando se anuncia y se predica esta palabra del Evangelio de la gracia de Dios, según decida yo creer esto o no creerlo, es como decir, de verdad, yo no iré a ese infierno, yo creo por completo la palabra de Dios. Cuando Dios habla, dice que el único camino para liberarse del castigo eterno, de aquel infierno eterno, es recibir la salvación por medio de la redención y el perdón de pecados que viene a través de Jesucristo. No hay otro camino. El propósito por el cual vine a este mundo fue para ir al cielo, no para comer bien, vivir bien y pasarla bien en este mundo. Y luego, al morir así, que todo termine, esto no es la vida. De verdad, mi vida verdadera está allá en el cielo, en el reino de Dios, donde Dios me creó y me formó, y es ahí donde disfrutaré de este verdadero tercer acto de mi vida. Ese que es eterno. Al saber esto, dándome cuenta de que si sigo por este camino, ya sea que haya vivido como ateo o como alguna religión o incluso con el cristianismo o catolicismo, pero no con el evangelio verdadero, sino con otro evangelio distinto, me arrepiento y me vuelvo hacia el verdadero evangelio. Y luego, cuando recibo y creo en el evangelio a través de Jesucristo, Dios, que sabe que en verdad creo este hecho, en ese momento
me sella y el Espíritu entra a morar en mí y ya nunca más se va. Esto ha prometido estar conmigo para siempre y eso también lo hace Dios. El sello del Espíritu Santo. Jesús mismo también dijo que el Hijo del Hombre es a quien Dios el Padre selló. Jesús dijo que el Hijo del Hombre es a quien Dios el Padre ha sellado. Por eso cuando Jesús subió del agua después de ser bautizado, se oyó: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia". Esto fue el sello: mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto no solo se aplica a Jesús, sino que también fue una figura, un anticipo de lo que le sucedería a todo aquel que cree en la muerte y la resurrección de Jesús y recibe la salvación. Vayamos a Efesios 1. Efesios 1, 13. Versículo 13, vamos a leer juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este es el orden. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien él ha enviado. Así que al llegar a conocer al único Dios verdadero, Dios es justo, santo, todopoderoso y bueno. Y por más que yo intente, con mi propia filosofía o mi propio esfuerzo, no puedo llegar a ser tan justo, tan santo, tan bueno y tan puro como Dios. A reconocer esto delante de Dios, y sea cual sea la religión que uno tenga, aunque guarde toda la ley y todo lo que esa religión enseña a sus escrituras, aún así no puedo ser tan justo ni tan santo como Dios. Entonces, este camino no es el camino que lleva al cielo. Y así como dice el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo llegó a conocer a Dios, se produjo ese arrepentimiento hacia Dios, ese apartarse de aquel camino, y eso es el arrepentimiento hacia Dios. Y luego al oír la palabra de verdad, es decir, el evangelio de salvación, toda esta palabra de Dios es verdad. La palabra de mi Padre es verdad, y la verdad entre las verdades es precisamente el evangelio. Así cuando finalmente se oye esta palabra de verdad, este evangelio de salvación, y se comprende que porque me amó y porque yo no podía resolver mi propio pecado, Dios envió a su Hijo unigénito Jesucristo a esta tierra para resolver este pecado por completo, al 100%, así darme la redención eterna, la salvación eterna. Al oír este evangelio de salvación, al creerlo, aceptarlo y creerlo con firmeza de mí, eso es lo que me corresponde hacer a mí. Entonces, habiendo sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, como dice la Escritura, Dios promete dar su Escritura, el Espíritu del Señor, a esa persona. He sido sellado con el Espíritu de la promesa. Puso el sello, ha puesto el sello. Esto es algo importante. Poner el sello significa marcar propiedad. Cuando se escribió esta escritura, hace unos 1900 o 2000 años, en aquellos tiempos del Antiguo Testamento, poner un sello significaba, en primer lugar, señalar de quién era la propiedad. Cuando se dejaba pastar al ganado, se mezclaba con el de otros. Entonces, no se podía saber si era ganado de la propia casa o de la casa vecina. Así que se marcaba el fuego en el lomo del animal. Eso es lo que llamaba el sello.
Eso es como un sello oficial, o también para documentos o escrituras muy importantes. Para decir yo garantizo esto, se estampaba un sello. Eso también es poner un sello. Antiguamente no se hacía como ahora, mojando en tinta roja. En aquellos tiempos los documentos se escribían en tablas de madera o de arcilla y se hacía rodar un cilindro con un grabado circular para marcar el sello. Por eso se usa esta imagen de poner el sello para hablar de esta palabra. Así que poner el sello, estampar el sello, tiene en primer lugar el significado de que esto es mío. Por eso, cuando se dice que fuimos sellados con el espíritu de promesa, significa que ahora tú eres mío. Es Dios quien lo dice, ahora tú eres mío. Es decir, la propiedad cambió del diablo, ahora pasó a ser de Dios. Cambió. Y por eso, Hechos 20:28, ¿qué dice? La iglesia que Dios compró con su propia sangre. Dios dijo que la sangre de Jesús es la sangre de Dios. La iglesia que Dios compró con su propia sangre, la propiedad cambió de manos. Porque Él la compró, la propiedad se transfirió. Y por eso... Y Primera de Corintios 6 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues. La propiedad ha cambiado de manos. Cuando el pueblo de Israel dispersó por todo el mundo y regresó finalmente a la tierra de Israel, en un periodo de 3 años y medio dentro de la tribulación de 7 años, en ese tiempo, de repente, sin faltar ni una sola persona, todos regresarán a la tierra de Israel. En ese entonces, 2 testigos, 2 olivos, 2 candeleros, estas 2 personas que tienen el Espíritu Santo, serán enviados por Dios a predicar evangelio. Predicarán el evangelio a aquel Jesús que vino hace 2000 años a la tierra de Israel, a sus antepasados. Eres el Cristo, eres el Mesías y fue enviado para resolver todos tus problemas, el problema del pecado, todos tus problemas. Eres Jesús, eres aquel mismo. La razón por la cual les di la ley fue para que reconocieran que eran pecadores, que necesitaban lavar este pecado. Y también les di cada año el día de la expiación, para que cada año al ofrecer el sacrificio de expiación comprendieran que eran pecadores, que necesitaban recibir el perdón de este pecado. Para este sacrificio, ofreciendo una vez al año, jamás podía hacer perfectos de manera permanente a los que se acercaban. Así que preparé un solo cuerpo. Ese único cuerpo es preciosamente Jesucristo. Cuando se predica esto, de entre las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu, 144,000 personas recibirán la salvación en ese tiempo. Y entonces esas personas serán selladas. Por eso en Apocalipsis 7:3 dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y por eso, durante esos 3 años y medio, vendrá una paz extraordinaria a este mundo. Y la razón es, precisamente, hasta que los 144,000 de Israel sean sellados. Se dice, tú eres mío. Eso es precisamente el acto de sellar. Y por eso el apóstol Pablo dice que ahora ya no somos nuestros, ya no soy mío. Y por eso, como dice en Romanos 14:8, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o moramos, ¿qué somos? Del Señor somos. Porque fuimos sellados. Esto no tiene reembolso. Pregúntele a Dios alguna vez, quiero cancelar mi salvación, yo quiero cancelar. Dios jamás lo permitirá. ¿Qué dices? Te va a regañar. Ya sé que es una tontería decir esto,
Pero incluso así, Dios jamás cancela nuestra salvación. Por eso esa salvación es una salvación eterna, una salvación eterna. Y si esa salvación es eterna, ¿saben desde cuándo empieza? Mirándolo bien. Dios nos salvó incluso antes de formar a Adán y Eva. Nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de la creación. Dios ya conocía por completo toda la historia de este mundo. Así que desde antes de la fundación del mundo, tu salvación, Dios ya la conocía por completo. Y a través de la historia de la humanidad, desde el lado humano, la historia relacionada con la salvación continúa hasta el fin de este mundo. Esta salvación. Por eso después de esta salvación es cuando se pone el sello. Y al sellar se dice, tú eres mío, y también desde mi propia perspectiva, yo soy de Dios. Por eso es el sello, es poner el sello. Y por eso la Escritura dice, fuisteis comprados por precio, así de ahora en adelante no os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de otras personas, no os hagáis esclavos de otras personas. En 1 Corintios 7:23 es una palabra importante. Ahora bien, alguien podría tomar esta palabra al revés. Cualquiera de vosotros que quiera hacerse grande deberá ser siervo de todos. Dice que todos deben ser siervos. Pero, ¿qué está diciendo? Lo que hace un siervo es servir. Tú debes servir a todas las personas. La razón por la cual Dios envió a Jesucristo a esta tierra es para poner en práctica el amor. El amor tiene en esencia dos grandes aspectos. Uno es el perdón y otro es el servicio. Jesús se manifestó para quitarnos sus pecados. Vino a esta tierra para salvarnos. Eso es el perdón de los pecados. El perdón no se logra solo con palabras. Hay que pagar el precio de pecado. Ese precio de pecado es algo tremendo. Hay que morir derramando sangre. Y pagar ese precio de pecado no fue el final. No vino para ser servido, sino para servir. Vino a servir. Por eso Jesús, estando con sus discípulos, dijo, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o al que sirve? O al que se siente a la mesa. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús, entre sus discípulos, no era el que se sentaba a la mesa, sino que estaba entre ellos como quien les servía agua y los atendía. Y más aún, para dar ejemplo de este servicio, hizo lo que hizo un siervo. Trajo agua en una vasija y ató una toalla a la cintura y lavó los pies de los 12 discípulos de todos ellos. ¿Le habrá lavado también los pies de Judas Iscariote o no? Por supuesto que sí. Después de servir así a todos ellos, dijo, de ahora en adelante os doy nuevo mandamiento. Ameos los unos a otros. Así dice en Juan 13:34, una palabra sumamente importante. Un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros. ¿Hasta cuánto tenemos que amarnos? Como yo os he amado, así también amaos los unos a otros. Ese es el criterio. Así como yo tomé sobre mí todos vuestros pecados y los perdoné por completo, así también dentro de la iglesia ustedes deben perdonarlo todo entre sí, y no solo perdonar, sino también servir los unos a otros. Que todos sean siervos de todos. Eso está diciendo. Por eso dice, cualquiera de vosotros que quiera ser primero, cualquiera que quiera ser primero, deberá ser siervo de todos. Vayan a esta iglesia, vayan al cielo, vayan delante de Dios. ¿Quién es el más grande dentro de la iglesia? Aquel que, sin decir nada, en un lugar donde nadie ve, sirve a los hermanos y hermanas. Al llegar al cielo, es esa persona más grande. Así vivió aquella persona dentro de la iglesia. Eso será lo que sintamos entonces. Ahora mismo no lo sabemos bien.
Esa persona es la grande, por eso cualquiera de vosotros que quiera ser primero deberá ser el siervo de todos. ¿Quién es el grande? ¿Es grande el que corrige a otro diciendo, hiciste mal porque hiciste eso? No. El que toma sobre sí todo ese pecado, como Jesús que murió en la cruz, el que asume ese precio de pecado, el que muere a sí mismo, el que perdona el pecado. Esa persona es la grande. Por eso la iglesia se vuelve muy sola. Porque en la iglesia donde hay demasiadas personas que se creen importantes, cada uno alzando la voz para decir, yo soy el que sabe, que se convierte esta iglesia, se convierte completo un mercado. Esta iglesia debe ser un lugar tranquilo. ¿Por qué es tranquilo? ¿Porque no hay nada que decir? No. Es porque cada uno piensa, yo soy agradecido y muere por sí mismo. Ustedes han estado en el lugar de retiro. ¿Alguna vez oyeron a alguien levantar la voz? Está en silencio. ¿Cómo es posible que 10,000 personas reunidas ahí, escuchando juntas la palabra, viviendo en comunidad, están tan calladas? ¿Por qué será? Porque ahí se practica el amor de Dios. ¿No es acaso perdonar y servir? Y aquí también es exactamente lo mismo. Y después que Dios pone su sello, eso no termina ahí, sino que Él mismo entra a morar dentro de vosotros. Veamos 2 Corintios 1. 2 Corintios 1. Voy a leer los versículos 21 a 22, capítulo 1, versículo 21 a 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y nos ungió es Dios. Ungir significa que nos dio Espíritu Santo. Leamos juntos el versículo 22. El que cual también nos selló y nos dio las arras de Espíritu en nuestros corazones. ¿Quién nos dio? Dios nos dio. Leamos capítulo 5, versículo 5. Vamos a leer juntos. Mas el que nos hizo para esto es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Es Dios. ¿Quién podría quitarnos este espíritu? Esto es algo importante. Así es. Esto es el sello de Espíritu Santo. Y ahora, en cuanto a esta morada interior de Espíritu, creo que primero debemos aprender un poco sobre el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a buscar 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 13. Vamos a buscar 1 Corintios 12. Versículo 13, 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos, griegos, sea siervos o libres. Vamos a leer juntos. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, fuera judío, fuera griego, fuera blanco, fuera negro, fuera judío o griego. Todos fueron bautizados por un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Así todas las personas del mundo entero que han sido salvadas por la sangre de Jesucristo fueron bautizados por un solo espíritu y se hicieron un solo cuerpo. Así, todas las personas del mundo entero que han sido salvadas por la sangre de Jesucristo fueron bautizadas por un solo espíritu y se hicieron un solo cuerpo, una sola iglesia. Somos uno. Y por eso dice, guardar con diligencia la unidad que el Espíritu ha creado. Aunque tengamos idiomas distintos, culturas distintas y a veces nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras costumbres y todos los demás sean diferentes, el Espíritu nos ha hecho uno. ¿Por qué? Porque fuimos bautizados por un solo espíritu. El bautismo que Juan el Bautista daba en el río Jordán se llama el bautismo de arrepentimiento.
Pero este bautismo del Espíritu Santo, este bautismo por el Espíritu de Dios, es un bautismo que nos hace vivir con una nueva vida. Veamos Marcos 1:8. Marcos 1:8. Marcos capítulo 1, versículo 8. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Jesucristo, Él nos bautiza con el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Qué es el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista? El bautismo de arrepentimiento es el hecho de que ni siquiera el apóstol Pablo, quien decía ser intachable en cuanto a la ley, por sus buenas obras o por guardar la ley, podía resolver su propio pecado por sí mismo. Y al reconocer que era un pecador destinado al infierno y que ese camino era precisamente el camino de muerte, al darse cuenta de que estaba caminando por el camino de muerte y comprender que eso no era la respuesta, eso no es la solución, sino que este problema solo podía resolverse a través de Jesucristo, el Salvador de Dios que envió, y volverse hacia Él. Esto es el bautismo de arrepentimiento. Ese es el bautismo de arrepentimiento. Pero el pueblo de Israel, como dice en Romanos 10:2-3, tenía celo por Dios, pero no conforme a ciencia. No siguieron el conocimiento verdadero, no siguieron la palabra de Dios, sino que procuraron establecer su propia justicia y no se sujetaron a la justicia de Dios. Yo a mi manera, yo puedo llegar a ser tan justo y tan santo como Dios, y así era el cielo. Pero Dios dice que no es posible, y persistir obstinadamente a esa idea acababa siendo una forma de resistir la palabra de Dios. Se convierte en rebeldía. Por eso, dar la vuelta a la dirección de la propia vida, sea que se haya sido ateo, sea que haya sido practicado algún tipo de religión, y volverse hacia Jesucristo, el Salvador, para recibir la salvación, para ir al cielo, para obtener la vida eterna. Eso es precisamente lo que llamamos arrepentimiento. Por eso Jesús dijo en Hechos 1:5 que Juan bautizó con agua, pero que ellos dentro de no muchos días serían bautizados con el Espíritu Santo. Jesús dijo esto justo antes del día de Pentecostés, antes de ascender al cielo. Después de que Jesús resucitó, durante 40 días anduvo con un cuerpo espiritual, hablando de las cosas del reino de Dios, y luego, después de ascender, 10 días después, eso hace día 50. En ese momento vino el Espíritu. Eso es Pentecostés. Es el Espíritu que descendió en Hechos 2, y Jesús mismo había dicho: dentro de no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo, el bautismo de Espíritu. Debemos entender con claridad qué significa este bautismo. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, Dios dice que en el Mar Rojo el pueblo de Israel fue bautizado. Así dice, cruzar el Mar Rojo es el bautismo. Veamos Hechos. Primero busquemos Éxodo capítulo 8, versículo 1. Éxodo capítulo 8, versículo 1. Leamos juntos. Y Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Que me sirva. Mientras estaban en la tierra de Egipto, el rey de este mundo es Faraón. Servían al rey de Egipto. Ahí no podían servir a Dios. Así que debían salir del dominio de Faraón. Y ese camino para salir era el Mar Rojo.
Así que salieron cruzando el Mar Rojo, y esa misma palabra que está en 1 Corintios, vamos a buscarla. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Decir que bebieron una bebida espiritual. Esta roca es una piedra. De una piedra no puede salir agua. Pero cuando golpearon la roca, la piedra se partió y de ahí salió agua viva. Así que ocurrió algo que ni siquiera podía suceder. Bebieron de Jesucristo, bebieron esa bebida espiritual, y luego también aquel alimento espiritual, esa comida que era el maná. Si así lo hicieron, para poder hacer esto, antes fueron bautizados en la nube y en el mar. Ese mar es precisamente el Mar Rojo. Fueron bautizados en el Mar Rojo. Eso significa que ahora salieron de aquel lugar llamado Egipto y se trasladaron a un lugar, a un sitio donde ahora podían servir a Dios. Movió a ese lugar. Eso es el bautismo. Dicho de otro modo, aquella persona que servía a Egipto ahora muere en el Mar Rojo y nace de nuevo como una persona nueva que sirve a Dios. A eso se le llama bautismo. Se llama bautismo al hecho de haber atravesado ese proceso, y por eso después de recibir la salvación nosotros recibimos el bautismo, ese servicio de bautismo. Esto es la muerte de Jesucristo, es mi muerte, resurrección es mi resurrección. Mi bautismo es la ceremonia en la que reconocemos y declararemos públicamente que unidos a la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestra vida ha cambiado, pasando de una vida que se sirve a sí misma y al mundo, una vida que me entrego al plan y a la voluntad de Dios. Es exactamente igual que una boda. En una boda, uno se declara públicamente que deja atrás la vida en que vivía solo a su propio antojo, y que ahora como esposos vivirán con un mismo corazón y una misma voluntad. De la misma manera, este bautismo significa que la persona vieja ahora muere y que vive como una persona nueva. Antes estábamos en Adán, pero ahora en Cristo. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de la justicia. Éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios. Vivíamos siguiendo al diablo, pero ahora vivimos siguiendo al Espíritu, expresando que ahora vivimos una nueva vida, una vida nueva. Eso llamamos bautismo. Vamos a buscar Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5, capítulo 6, Romanos, de 3 a 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a leer versículo 5 juntos. Porque si fuimos planteados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Este bautismo explica la muerte y la resurrección de Jesucristo. Jesús fue y se bautizó en el Jordán con Juan Bautista.
Pero después de ser bautizado, Jesús dijo algo extraño. En Marcos 10:38, podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero si ya había sido bautizado por Juan, ¿acaso había otro bautismo más que él debía recibir? Veamos Lucas 12:50, San Lucas 12:50. San Lucas capítulo 12, versículo 50. Vamos a leer juntos. Más de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Podéis beber la copa que yo de beber? Jesús oró toda la noche en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa copa, la copa de Jesús debía tomar. La copa de la cruz, ante esa copa dijo, pasa de mí esta copa. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero que esta copa la podremos beber vosotros. Y ese bautismo que yo debo recibir, cuán intensamente oró, hasta que el sudor se volvió como gotas de sangre. Tengo que ser bautizado con un bautismo, y cómo me angustia hasta que se cumpla. Este bautismo es la muerte y resurrección de Jesús, y el bautismo que nosotros recibimos es nuestra unión con ese bautismo. Nos hacemos uno con Él. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer juntos. Y fuisteis sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ese es el bautismo. Fuimos sepultados juntamente con Él, con Cristo. Por el bautismo, así por la fe en la obra de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. También fuimos resucitados juntamente con Él dentro de Él. Esto es el bautismo, participar de la muerte de Jesús, morir junto con Él y también su resurrección. En Romanos 4:25 dice que fue resucitado para nuestra justificación. Resucitó para que ahora podamos vivir una nueva vida justa como personas justas. Y por eso en Gálatas 2:20 que mencionamos hace un momento, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, así que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vivo unido a Cristo, junto con Cristo. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu, el Espíritu que obra a través de nosotros. Si esto no tuviera nada que ver conmigo, entonces, como dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? Y ese Jesucristo es precisamente el Espíritu Santo. ¿No sabéis que el Espíritu Santo está en vosotros? Solo quien ha recibido este bautismo del Espíritu tiene esto dentro de sí. Eso está dentro de la fe. Por la fe hemos recibido la salvación. Por esa fe hemos recibido vida eterna y por la fe vamos al cielo. Y si así es, ese hecho que Jesús ya completó, recibirlo por la fe sencillamente se hace mío. Antes de recibir la salvación, servíamos al príncipe de este mundo, al diablo, y vivíamos así. No importa qué religión hemos tenido, todos vivían sirviendo al diablo. Los judíos creían en Dios, pero como dice Jesús en Juan 8:44, vuestro padre es el diablo.
En San Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre al diablo. Ellos decían que creían en Dios, pero a los ojos de Dios ellos servían al diablo. Podemos ver que creer en Dios o decir que cree en Jesús no significa necesariamente que esa persona esté sirviendo a Dios. La pregunta es, ¿qué está el Espíritu Santo verdaderamente dentro de esa persona obrando en ella? De eso trata. Antes de recibir la salvación, servíamos al príncipe de este mundo. Ahora el Espíritu Santo ha venido dentro de nosotros y nos hace servir a Dios. Hemos llegado a servirle. Eso es haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Juan os bautizó con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Antes de la salvación, en este corazón, el diablo, tu diablo, dominaba tu corazón, tus pensamientos y tu conducta. Después de la salvación, ahora el que domina es Dios, es Jesús, es el Espíritu Santo. ¿No es así? En Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en el otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Seguíamos al diablo, antes también nosotros vivíamos así, siguiendo nuestros propios deseos, ¿verdad? Y por eso, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, éramos igual que los demás. Por naturaleza hijos de ira, pero después de recibir la salvación, ahora nuestra situación es distinta. Es cierto, ¿verdad? Y por eso Jesús vino, expulsó de mi corazón a este príncipe del mundo, a este diablo que me dominaba, y en su lugar puso su sello. Esto es mío, diablo, no lo toques, esto es mío. Puso el sello y ahora vive dentro de mí. Por eso, en Hechos 10, versículo 38, dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sanó a todos los oprimidos por el diablo. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora la persona vieja muere por completo y renace como una persona nueva, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús vino a hacer? En Hebreos 2 dice que vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Verdad? Y también en 1 Juan 3:8 dice que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Aquella persona vieja que el diablo dominaba, esa persona ya ha muerto. El bautismo del Espíritu Santo explica precisamente esto, que aquella persona guiada por el diablo ha muerto y que ha vuelto a nacer como una nueva persona espiritual que vive con una nueva vida. Leímos juntos Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Verdad? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es bautismo de Espíritu Santo. Y por eso, ¿no sabéis que el Espíritu de Cristo mora en vosotros? En Romanos 8 dice que cualquiera que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Debemos traer el Espíritu de Cristo. Así es, ¿verdad? Si de verdad es así, ¿me dan 3 aplausos? Así es. Jesús dijo en San Juan capítulo 3, si alguno no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así lo dijo, y también en Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento
de la regeneración, eso Dios ya lo hizo todo. A la persona que cree, ese hecho, el Espíritu Santo lo renueva. El Espíritu entra y le hace vivir una vida nueva. La vida nueva, esto es bautismo de Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido bautismo de Espíritu Santo. Pero si no lo sabemos, en realidad para muchas personas aquello que yo acabo de describir lo identifican simplemente con el bautismo, con la ceremonia de bautismo nada más. Todos recibimos el bautismo en una ceremonia de bautismo y eso es lo que reconocemos. Es igual que cuando un momento dijimos sí y dieron 3 aplausos. El Espíritu Santo nos ha sellado y ha entrado a morar en nosotros. Pero ¿cómo recibimos este Espíritu? ¿Por las obras de la ley o por oír con la fe? ¿Cuál de los dos? Por el oír con la fe. En Hechos 2:38 dice, recibid el perdón de los pecados y así recibiréis el don del Espíritu Santo como regalo. Se recibe oyendo y creyendo, pero ¿qué es lo que creemos? Que Jesús, con su sangre de una vez para siempre, nos dio la expiación eterna al 100%. Al oír y creer ese hecho, por la fe hemos recibido el Espíritu Santo. Señor, que perdonó nuestros pecados, ha entrado a morar en mí. Aunque no lo sepamos, el Espíritu está en nosotros. Los hermanos y hermanas de la iglesia de Corinto no sabían que el Espíritu Santo ya estaba con ellos. ¿No sabes que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios ha puesto en vosotros? No lo sabían, no se daban cuenta. Si nosotros no lo sabíamos, podemos saberlo a través de la palabra. Veamos 2 de Timoteo 1:14. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. 1 de Timoteo 1:14. 1:14. Vamos a leer juntos. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En este depósito que nos ha encomendado es el Evangelio, es la buena noticia. Se nos dice que guardemos este Evangelio. Si no logramos guardar este Evangelio, el diablo lo corrompe o lo destruye por completo. Por eso debemos de guardarlo. Debemos de guardar el Evangelio. Hasta hoy muchas iglesias que comenzaron con el Evangelio, muchas de ellas han sido derrotadas por el diablo. ¿Cuántas iglesias hay que comenzaron predicando el Evangelio y que ahora, habiendo perdido el Evangelio, solo quedan de la forma vacía? Debemos guardar esta cosa hermosa, debemos guardarla. Y antes de eso dice, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El mismo Espíritu Santo que mora en mí también debe morar unido dentro de nosotros como iglesia, como cabeza de esta iglesia. El Espíritu que mora en nosotros, fíjense, es plural. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros, no solo mora en mí, sino que también mora en nosotros. El significado del nombre de Jesús es salvación. ¿Y cuál es su otro nombre? Emmanuel, Cristo, Mesías, Salvador, son estos títulos. Pastor también es un título. Como nosotros decimos, el Señor tal es su nombre, Cristo, Mesías, son títulos. Delante de esto va Jesús, que es el nombre, Jesucristo. Y otro es el nombre de Emmanuel, Cristo. He aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Antes de esto, a María se le dijo, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el nombre Jesús significa salvación y también una virgen concebirá, dará la luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa que Dios está con nosotros.
Dios habita con nosotros, es decir, Dios está con nosotros, God with us. Y así en Mateo 1:23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Está con nosotros, está conmigo. En Juan 14:16 dice que estará con nosotros para siempre. Este espíritu que recibimos cuando fuimos salvos, este espíritu que mora en nosotros, nunca jamás sale de nosotros, ni siquiera hasta el reino eterno. Está con nosotros para siempre. Ahora bien, ¿de quién es esta obra? Esta es la obra de Dios. Dios está con nosotros. Y jamás se va. Aunque le digamos que se vaya, no se va. Pero el que el Espíritu nos selle y que el Espíritu more en nosotros es obra de Dios. Pero en cuanto a este Espíritu que ya está presente en nosotros, ahora hay que ser llenos de Él. Que el Espíritu esté dentro de nosotros no significa que estamos llenos. No es lo mismo. En este vaso hay un poco de aire. Si quisiera sacar aire, ¿qué tendría que hacer? Si lleno este vaso con agua, hasta el borde ya no queda aire dentro del vaso. Eso es lleno de agua. Está completamente lleno de agua. Este Espíritu Santo está dentro de nosotros, en defecto. Pero, disculpen, hoy algo anda muy raro. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, sí está, pero ¿el Espíritu Santo domina por completo mi corazón? ¿O acaso son mis propios pensamientos, mis propios planes, o el mundo, o la persona que está a mi lado, quienes me dominan? Entonces, ¿quién es el que me domina? Que el 100% sea el plan de Dios, la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios, y el que esté Espíritu Santo sea quien domine. Eso es la plenitud de espíritu. Esto es algo que corresponde hacer a la persona, porque por la salvación vamos al cielo. La salvación al 100%, la justicia que Dios nos regaló. Pero esta plenitud de espíritu más adelante se convierte en recompensa. Y en la medida en que el Espíritu Santo haya obrado a través de nosotros delante de Dios, diremos, lo hice bien, siervo fiel, gracias por entregarte a mí. Entonces nos da esa recompensa, pero eso yo tengo que elegirlo. Así como Dios nos dio libre albedrío para elegir la salvación. También depende de nosotros elegir si recibiremos esa recompensa o no. Así que no existe un mandato que diga recibe la morada del Espíritu. No existe un mandato que diga eso. Que el Espíritu nos selle y que el Espíritu mora dentro de nosotros es obra de Dios. Pero como leímos, existe mandato. Sed llenos de Espíritu. Sed llenos de Espíritu. Recibirlo o no recibirlo es ahora nuestra responsabilidad. Dicho de otro modo, es entregarnos a nosotros mismos para el Señor que guíe y dirija nuestra vida. Esto es sacrificio vivo y santo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. Eso es servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? Obedecer la voluntad de Dios, someterse a ella y acatar esa voluntad. ¿Qué es servir a nuestros padres? Es la voluntad de nuestros padres, el pensamiento de nuestros padres, la palabra de nuestros padres. Recibir esa palabra, respetarla y actuar y cumplir conforme a ella. Eso es servir a nuestros padres. ¿Qué es servir a Dios? Someterme y obedecer al plan, a la voluntad y a la palabra de ese Espíritu Santo que está dentro de mí. Recibir esa palabra y cumplirla conforme a ella. Eso es servir a Dios. Eso es servir a Dios. ¿No es así? ¿No es así? Esta plenitud del Espíritu, esta mentalidad de Cristo en la persona salvada, describe una vida completamente dominada y cautivada por el poder del Espíritu. Y esto se contrasta
precisamente con la embriaguez. No os embriaguéis, porque en eso hay disolución. Cuando uno está borracho, no vive según su propia voluntad, sino según la voluntad de alcohol, ¿verdad? Es el alcohol quien te hace hablar y moverte. ¿No es así? Es servir al alcohol. Por eso no os embriaguéis, porque en eso hay disolución, sino en cambio, sed llenos de Espíritu Santo. Si nos entregamos por completo a la voluntad del Espíritu, entonces la vida dentro de la iglesia, la vida familiar, todo esto vuelve por completo al camino correcto. Eso es ahora la plenitud del Espíritu, y Dios quiere que vivamos así en este mundo. Vamos a buscar Proverbios capítulo 16, versículo 9. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Lo leímos juntos. El corazón del hombre traza su rumbo, pero Jehová dirige sus pasos. Esto es la plenitud del Espíritu. Yo sigo la dirección que Él me guía. Cuando mi plan coincide con el plan de Dios, ahí es cuando de verdad hago un buen plan. Pero aunque mi plan no coincida con algún plan o voluntad de Dios, al final Dios lo corrige y lo lleva de vuelta al camino de justicia, al camino recto. El corazón del hombre traza su rumbo, pero Jehová dirige sus pasos. Leamos también juntos el versículo 3. Versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Y así se cumplirán lo que emprendas. Lo entregamos a Él. El salmista dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él lo hará. Y esto es la verdad. Esto es la plenitud del Espíritu. Salmos 37, 5. Salmos capítulo 37. Vamos a ir. Salmos capítulo 37, versículo 5. Versículo 5. Leamos juntos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Quién dijo esta palabra? Fue David. Y así que dijo Dios. ¿Qué halló David, hijo de Isaí? Un hombre conforme a su corazón. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón igual al corazón de Dios. ¿Qué es eso? Es seguir esa guía cuando Dios nos conduce hacia el camino correcto. Entregárselo todo a Él. Encomienda tu camino a Jehová. Por eso el cristiano, para llevar una vida de fe correcta, debe ser lleno de Espíritu Santo. En este mundo, en algunos lugares, se dice que quien es lleno de Espíritu Santo habla lenguas, profetiza y tiene experiencias misteriosas, pero eso no concuerda con la Escritura. La plenitud de Espíritu es que el cristiano viva una vida de fe absolutamente natural y normal. Esa es precisamente una vida llena de Espíritu. El bautismo del Espíritu y la morada del Espíritu son cosas que Dios hace por nosotros. Esto es algo excepcional. Ocurre una sola vez y ya. Pero la plenitud del Espíritu es distinta. Como el mundo sigue entrando y mis propios pensamientos siguen entrando, ¿qué debo hacer? Si el agua ya se ha vaciado bastante para volver a llenarlo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir echando agua una y otra vez. Es decir, debo llenarme continuamente de la voluntad del Señor y de la palabra del Señor.
Por eso, cuando alguien practica algo como la meditación para vaciar la mente, decimos que está vaciando el corazón. La vida de fe es la vida de llenarse. Así que debemos llenar continuamente nuestro corazón con el plan de Dios, con la voluntad de Dios y con la palabra de Dios. Esto es algo repetitivo y continuo. No basta con haber sido llenos de Espíritu una sola vez para permanecer llenos para siempre. Esto es algo fluctuante. Una boda se celebra una sola vez, ¿verdad? ¿Acaso una boda todos los días? Se celebra una sola vez, pero después de casarse, los esposos viven juntos toda la vida, ¿verdad? La morada del Espíritu ocurre una sola vez, pero la vida guiada por el Espíritu se vive toda la vida. La morada del Espíritu significa que el Espíritu de Dios y mi Espíritu, ¿qué hacen? Se hacen uno. Por eso, 1 Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El Espíritu vino, lo sella y mora en nosotros. Pero que el Espíritu venga ahora como mi dueño y viva dentro de mí, eso es de por vida. Vivir dominando y gobernando por completo en mi vida, ese es el gran castillo y gran fundamento de vida de fe. Vivir esta vida guiado por Espíritu y lleno de Espíritu es algo que yo debo de elegir. Eso debo decidirlo yo. Debo leer la Biblia y por eso la leo. Debo ir a clase, por eso voy. Decido evangelizar y por eso evangelizo. Eso es precisamente seguir llenando continuamente Espíritu dentro de mí. Eso es plenitud de Espíritu. Eso me corresponde hacer a mí. Y en la medida que lo haga, recibiré la recompensa delante del Señor. Compararemos el bautismo de Espíritu y la morada de Espíritu con un automóvil. Con mi vida como si fuera un auto. El Espíritu se ha subido a mi auto. Pero ¿qué es la plenitud de Espíritu? Es entregarle el volante al Espíritu. Eso es la plenitud de Espíritu. Y el bautismo de Espíritu y la morada de Espíritu son cosas que ni yo mismo sabía, que Dios simplemente declaró. Pero esta plenitud, la plenitud de Espíritu es algo que Él ha mandado. Sed llenos de Espíritu, nos manda a recibirla continuamente. Este bautismo del Espíritu y esta morada de Espíritu terminan de una vez para siempre, pero la plenitud de Espíritu es fluctuante. Según como yo sea, el grado de esto varía. Incluso podemos llegar a perder la plenitud de Espíritu cuando la carne llega a dominarnos por completo, o cuando el mundo entra por completo, nos volveremos personas del mundo. En ese caso, eso es perder la plenitud de Espíritu. Pero ¿significa que el Espíritu ya no está dentro de mí? No, sigue estando. Así que, ¿cuándo debe entristecerse el Espíritu Santo? El Espíritu está presente, pero si no recibimos su plenitud y vivimos derrotados por la carne, no podemos llevar una vida de fe normal. La persona que no está llena de Espíritu, atrapada por las pasiones de la carne, los deseos del cuerpo, las tentaciones del mundo, no puede llevar una vida de fe normal. Ahora bien, las personas incrédulas que no han recibido la salvación cometen dos pecados contra el Espíritu Santo. Uno es el pecado de quien resiste al Espíritu Santo. Si resistimos al Espíritu Santo, no obtendremos vida ni en este mundo ni en el venidero. Resistir al Espíritu Santo es esto. El Espíritu Santo muestra muchas evidencias y da muchas oportunidades para creer. Pero hasta el final, la persona se la rechaza y no la acepta. Esto es pecado de resistir el Espíritu Santo. Pero hay un pecado más grave todavía. Entre los incrédulos es el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es estorbar y oponerse incluso a la predicación del Evangelio. Es el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Todos los pecados y blasfemias del hombre pueden ser perdonados, pero el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado. Esta persona no solo lo cree, sino que además se opone a que otros crean, ataca la obra de predicar el Evangelio
y hace todo tipo de cosas contra ella. Este pecado de blasfemar contra Espíritu Santo ni siquiera puede comparar con ningún pecado moral. Este pecado lleva a personas al infierno y eso jamás recibirán vida eterna. Busquemos San Marcos 3, 29. San Marcos capítulo 3, versículo 29. Versículo 29, capítulo 3, 29. Vamos a leer juntos versículo 28, 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean con que blasfemaren. Pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable del juicio eterno. Al predicar así el Evangelio y hacer esta labor, quienes de verdad se opongan a esto, según esta palabra, no obtendrán vida eterna jamás y quedarán sujetos a este juicio eterno, a este castigo. No comprendo bien por qué actúan así. Y luego están los pecados que cometen los cristianos que ya han recibido la salvación. El primero es el pecado de mentir al Espíritu Santo. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio del terreno? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este es el pecado de no vivir la vida de fe con total honestidad, sino sucumbir a los deseos de la carne y dejar arrastrar por las tentaciones del mundo. Este es el pecado de mentir al Espíritu Santo. En ese caso, ¿puede Satanás obrar incluso dentro de una persona que ha recibido la salvación? ¿Puede o no puede? A Ananías se le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Eso no es un estado de plenitud de espíritu. Estaba completamente vacío de eso. El Espíritu estaba presente, pero él mintió al Espíritu Santo. Debemos saber que existe este pecado de mentir al Espíritu Santo. El segundo es el pecado de contristar al Espíritu. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que contrista al Espíritu Santo? Cuando vivimos en pecado, el Espíritu se contrista. No es el que el Espíritu se vaya. Cuando un hijo sigue causando problemas en este mundo, cometiendo pecados, actuando así y una vez, ¿acaso no se entristecen los padres? Por favor, ya no hagas eso más. De la misma manera, el pecado que contrista a Dios es vivir habitando en el pecado. Eso es el pecado que contrista el Espíritu Santo. Vivir según la carne o vivir según el mundo. Y el tercero es el pecado de apagar el Espíritu. En 1 Tesalonicenses 5 dice: no apaguéis al Espíritu. El Espíritu quiere hacer algo y lo sabemos. Pero simplemente decimos: no lo voy a hacer. No lo hago. Y sí, sencillamente ignoramos por completo la voluntad y los deseos del Espíritu Santo. Así decir, no. Así decir, no apaguéis al Espíritu. En inglés se traduce como don't put off. No lo extingáis el fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está intentando encender este fuego. Y justo ahí le echamos agua fría encima. Eso es el pecado de apagar al Espíritu. ¿Por qué sucede esto? Porque estamos llenos de la carne, llenos del mundo. Ignoramos aquello que el Espíritu quiere que hagamos. No queremos el sufrimiento, no queremos sacrificio. Por ejemplo, en la obra de construir la iglesia, el Espíritu Santo nos enseña y nos hace saber, según nuestras propias circunstancias y posibilidades, hasta qué punto deberíamos en conciencia contribuir. Si hacemos eso,
entonces estamos llenos de espíritu. Pero si decimos que no, y así apagamos ese deseo que el Espíritu quería que la propia persona cumpliera, eso es apagar al Espíritu Santo. El pecado de apagar al Espíritu. Así que hoy, ¿verdad?, hemos aprendido de manera muy breve y en su esencia sobre Espíritu Santo. Ya en la era del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se movía. Este Espíritu Santo también estuvo presente cuando se creó el universo y todo lo que hay en él. Y en todas estas obras, el Dios de Trinidad ya obraba junto en la era del Antiguo Testamento, y también, por supuesto, estuvo presente en la era del Hijo, cuando el Padre está conmigo. Y el Espíritu también estuvo presente, y ahora mismo, en esta era del Espíritu Santo, está con nosotros, está conmigo. Y para esto nos ha sellado, ha entrado a morar en nosotros, y nos dice: sed llenos de Espíritu. Eso es algo que nosotros debemos decidir y resolver. Entregarnos a nosotros mismos al Espíritu Santo como sacrificio vivo y santo. Por eso, sed llenos de Espíritu. Sí, vamos a orar. Padre Dios, gracias. Nos has dicho que el Espíritu habita entre nosotros, nos guía y nos conduce, y que también está dentro de mí, y que debo entregarle todos mis asuntos al Espíritu. Ayúdanos a poder vivir en adelante una vida de fe llena de ese Espíritu. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.